Jackson, Jackson era un chico que se había criado en su familia, con su padre, con su madre. Un chico que tenía apenas 10 años, pero que desde los 7, 8 años de edad siempre se iba con su padre a las labores de la empresa, a hacer trabajo con él. El padre lo fue instruyendo en el camino y la madre lo aconsejaba en las tardes en casa que prestara mucha atención a lo que hacía su padre y oído a lo que decía su padre, que era un hombre sabio y que tenía la gracia de Dios de tener un padre como él, que dedicara su tiempo a educarlo, a instruirlo, a orientarlo y a prepararlo para la vida. Jackson fue creciendo, fueron pasando los años y durante todo ese tiempo que se encontró al lado de su padre y su madre, tenía una excelente consejera en casa y un gran ejemplo a su lado como su padre. A sus 17 años era un joven con una gran proyección, asentado en los estudios, ayudaba a su padre y aprendía de él, tenía su propio auto, estaba en proyecto para cumplir la mayoría de edad, adquirir incluso un inmueble que poco a poco iba a ir ocupando para lograr su independencia y empezar a afrontar la vida con un pie delante, una oportunidad que no todos tenían. Al cumplir los 18 años, Jackson comenzó a tomar decisiones un poco erróneas, llevadas por la voz de aquellas amistades que lo rodeaban, que veían en él una oportunidad de fiestas gratis, de salidas ostentosas, de gastos caros que no salieran de su bolsillo, sino del de Jackson. Pues se prendieron como sanguijuela a este muchacho y empezaron a malaconsejarlo. Él, que se había mantenido casi siempre bajo las instrucciones de su padre, obedeciendo a lo que éste decía, ahora tocaba enfrentar la vida, tocaba empezar a tomar decisiones propias y el ruido externo lo llevó a equivocarse, a cometer errores, algo que muchas veces pasa. Entonces este joven dejó de escuchar a su padre y comenzó a escuchar el mundo. Esto lo fue llevando a que se fuera distanciando de de aquel ambiente idóneo que tenía para seguir creciendo. Aparecía menos en las reuniones familiares, en las reuniones del hogar, en el trabajo de su padre. Ya no buscaba el consejo de la madre, sino que desestimaba este consejo y escuchaba más a aquellos que eran sus amigos. Ya empezaba a hacer lo que él quería porque ya tenía la mayoría de edad. Y al empezar a tomar decisiones por sí mismo y no tener la orientación que tenía previamente, pues los errores fueron graves. Jackson perdió su auto, perdió aquel inmueble que el padre ya había entregado en sus manos, obtuvo malas calificaciones en la escuela, incluso siendo expulsado del centro por mala conducta al entrar en un altercado con otro compañero por situaciones de vida nocturna. Y todo esto lo fue llevando a un punto donde lo perdió todo, solo sentado en aquella habitación de aquella casa donde un día creció, donde un día escuchó los consejos de su madre y las orientaciones de su padre y obedecía con felicidad. Hoy se encontraba solo en esa misma habitación, pensando qué hubiera pasado si lo hubiera hecho diferente. Pero lo hubiera no existía. Él tomó sus propias decisiones, sí, alzó la voz y dijo ya puedo hacer por mí mismo, pensar por mí mismo, sí, pero eso conlleva algo. También te equivocas por ti mismo. Y cuando somos tan soberbios como para no escuchar, como para adoptar una conducta propia y no escuchar consejos y simplemente decir así lo hago, cuando lo hago las cosas yo, pues todo sale mejor y no escuchas sabiamente un consejo de tu madre o de tu padre, no obedeces las orientaciones que te han dado, la vida te puede llevar por un mal camino. Así también pasa cuando no obedecemos a Dios.
Cuando a pesar de la insistencia de Dios en nosotros, de darnos una palabra, de sentarnos un rato para que nosotros escuchemos, de explicarnos cómo pueden ser los pasos de la vida, nosotros decidimos ignorar a Dios y escuchar más al mundo. Perdemos bienes, perdemos familia, perdemos trabajos, escuelas, perdemos proyectos, perdemos cosas importantes por vanidades, por noches, por amigos que no son amigos, sino más bien son personas interesadas, por personas desacreditadas que vienen a nosotros a darnos consejos de cosas que ni ellos mismos alcanzan, ni han logrado, ni saben de qué se trata. Cuando no obedecemos, vendrán resultados catastróficos en nuestras vidas. Reflexiona sobre la historia de Jackson hoy. A lo mejor hay algo de ahí que puedas tomar y aplicar a tu vida. Te bendigo en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Amén.